Tutorialesvirtuales.com y quien les habla Roosbel Aristizábal les da la bienvenida a este nuevo videotutorial de Laravel en el que estamos construyendo una biblioteca y en este tutorial nos vamos a dedicar a mirar las migraciones, cómo funcionan, para qué sirven y vamos a aplicarlas entonces en nuestro proyecto. Sean todos bienvenidos. Definitivamente cuando estamos trabajando con Laravel, uno de sus ayudas más importantes para nosotros como desarrolladores es su documentación. Realmente la documentación del Laravel, a pesar de que está en inglés, es demasiado buena, es completa y muy bien explicada. Así que en este asunto de migraciones vamos entonces a mirar qué nos dice la documentación al respecto. Vamos aquí donde dice documentación y como pueden ver aquí en la parte de básico o creo que es en la parte de, a ver, en Database Migration. Aquí, Database Migration. Entonces, cuando estamos hablando de migraciones, migraciones no son sino un control de versiones de la base de datos. Lo que vamos a hacer a través de migraciones es poder tener como todo un historial de lo que ha pasado con nuestra base de datos. En el tutorial pasado creamos un ER o un módulo de entidad relación con el cual vamos a darle vida a nuestro programa. Pero la idea no es simplemente cargar el archivo SQL que nos genera el creador del modelo entidad relación, sino que vamos a utilizar entonces las migraciones en Laravel ya que son muy potentes y nos permiten un trabajo mucho más profesional. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestra base de datos. Para eso voy a entrar aquí a Laragon y voy a ir a base de datos. Yo tengo instalado ya el phpMyAdmin. Posiblemente usted no tenga phpMyAdmin instalado, pues cuando instalamos Laragon no mostramos la forma de instalar phpMyAdmin, pero realmente es un proceso bastante sencillo. Simplemente vienen a Laragon y vienen acá a la parte de configuración. Bueno, creo que no es por acá, sino aquí creo que es aquí. Déjeme yo miro. Bueno, clico en el botón derecho realmente sobre este menú, clico en el botón derecho y vamos donde dice herramientas, quit add y aquí ustedes le dicen phpMyAdmin. Cuando hacen esto, inmediatamente él les va a instalar el phpMyAdmin. Así que cuando accedan a la base de datos por este icono que tenemos acá o por este botón, inmediatamente se les va a abrir phpMyAdmin. Vamos a crear entonces una base de datos a la que vamos a llamar biblioteca. Vamos a darle un cotejamiento UTF-8 MB4, que es el estándar que se está utilizando ahora. Vamos a decirle crear y ya tenemos entonces la biblioteca creada. Desde este momento ya tenemos la base de datos. Ahora vamos a decirle a nuestro programa que se debe enlazar con esa base de datos. La manera de enlazar Laravel con la base de datos es realmente sencillo y se hace prácticamente como lo hace en cualquier framework. Dentro de la carpeta config que ustedes ven en la raíz del proyecto, hay un archivo que se llama database o database. Dentro de este archivo están entonces las diferentes configuraciones para la conexión con el motor de base de datos. Nosotros vamos a trabajar entonces con MySQL. Recuerden que MariaDB utiliza o digamos que utiliza el kernel de MySQL. Así que ustedes se van a dar cuenta de una cosa aquí en detalle. Vamos a decirle que vamos a trabajar con el driver MySQL, pero están viendo aquí una función que se llama env. Esa función env realmente es un helper que nos permite tener acceso a un archivo de configuración de Laravel y es importante que trabajemos con él. De esta manera, entonces nosotros no vamos realmente a configurar aquí nuestra conexión de base de datos, sino que lo vamos a hacer directamente en ese archivo env. Ese archivo env es un archivo que realmente proporciona seguridad a la plataforma debido a que ese archivo .env no se comparte y no está dentro del repositorio de Git. O sea que es particular de esta plataforma, particular del proyecto.
Otra cosa importante es que si ustedes en algún momento llegan a trabajar con Forge, y Forge es un sistema creado específicamente para ayudarnos con el trabajo en Laravel y posteriormente estaremos viéndolo, nos vamos a dar cuenta que él allí, cuando creemos de pronto un funcionamiento allí en Forge, se darán cuenta que él allí nos ayuda y nos crea directamente ese archivo env, puesto que como les dije anteriormente, ese archivo env no se comparte en el repositorio, es único del proyecto. Así que podemos ver que la función simplemente le pasamos dos parámetros. El parámetro es qué constante es la que con la que voy a trabajar y le voy a pasar un parámetro que es por defecto. Eso quiere decir que si él en el archivo de configuración .env no encuentra esta constante dbHost, entonces él inmediatamente me usará esto que tengo acá en este otro lado. O sea, me utilizará este segundo parámetro. Así que si dbHost no existe en el archivo env, él utilizará 127.0.01. De la misma manera, el puerto, si él no encuentra el dbport, entonces utilizará esto y así sucesivamente, tanto con database, username y password. Así que vamos a nuestro archivo env, que es donde está prácticamente toda la configuración de nuestro proyecto en Laravel. Cuando instalamos Laravel, él le creó un nombre de aplicación a la cual vamos a cambiar en este momento y le vamos a decir que se llama biblioteca. Es un ambiente local, posteriormente vamos a decirle que esto va a ser un ambiente no local, sino que va a ser en un ambiente en línea, así que vamos a modificarlo posteriormente. También le decimos que vamos a utilizar el debug y esto nos va a permitir sacar los errores de una manera más particular para que nosotros sepamos dónde es que se nos están generando los errores. Cuando apagamos el debug, lo ponemos en falso, ya esos errores no los va a mostrar de esa manera. Aquí tenemos entonces todo lo que es de la parte de base de datos y como ustedes pueden ver en el archivo database pueden entonces crear la configuración que ustedes quieren. Podrían configurar una que se llame, por ejemplo, biblioteca, digámoslo de esa manera. Y aquí crearíamos y copiaríamos esto mismo, pero podríamos cambiar aquí, por ejemplo, dbHost biblioteca, db por biblioteca, db database biblioteca, así sucesivamente. En este caso no lo vamos a hacer debido a que realmente no es necesario. Así que vamos a configurar acá la conexión. Como ustedes pueden ver, db connection es esto que está aquí arriba. Yo tengo el por defecto, él me va a decir cuál es la conexión con la que vamos a trabajar. Si SQLite, si Postgres, si SQL Server, bueno. ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión que tenemos por defecto es DB Connection o mi SQL por defecto si esta constante DB Connection no existe. Aquí en el punto NB se dan cuenta que existe esa constante DB Connection que se llama mi SQL. Así que él va a accesar a este mi SQL y posteriormente le vamos a decir entonces que el host es el local 127.0.01. El dbport por lo general de MySQL es el 3306 si no se ha cambiado por alguna razón. La base de datos que vamos a trabajar se llama biblioteca. El username que tenemos es root y el password es sin password. Esto debido a que como estamos trabajando en local, cuando Laragon instala MySQL o instala más bien MariaDB, utiliza como por defecto el usuario root y sin password. Nosotros obviamente desde PHP podríamos a esta base de datos crearle unos privilegios específicos. Podríamos agregar un nuevo usuario y decirle que ese usuario tenga acceso solamente sobre esta base de datos llamada biblioteca. Pero ustedes pueden ver aquí que root ya tiene acceso a esa base de datos. Así que lo vamos a dejar de momento así, no vamos a crear un usuario. Creo que eso, si usted está siguiendo este curso, me imagino que entiende de qué le estoy hablando. En este momento, entonces, al hacer esto, ya tenemos Laravel conectado con nuestra base de datos. Vamos a guardar los cambios y ya estamos listos. Vamos entonces ahora a mirar cómo funcionan las migraciones. En la carpeta database hay una carpeta que se llama migration y como ustedes pueden ver, Laravel por defecto crea dos archivos o cuando se instala Laravel viene con con estos dos archivos ya creados. Noten que el nombre del archivo es una fecha en timestamp y posteriormente un nombre que dice create user stable.
Bueno, lo que va a hacer este archivo es que me va a permitir por migración crear una tabla llamada usuarios con todos estos atributos. Con un ID, o sea, con todo este tipo de campos, con un ID, con un campo llamado nombre, con un campo llamado email, con un campo de fecha llamado email verified at, con un campo password, con un campo que se llama remember token y con unos campos llamados timestamp. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Bueno, lo que estamos hablando acá es que si nosotros abrimos el archivo que creamos, vamos un momentico aquí a leer de biblioteca, se van a dar cuenta que nosotros creamos un ER donde tenemos en este momento 4, 6, 7 tablas. Y la tabla usuario que ustedes pueden ver acá tiene los siguientes campos. Un campo usuario, un campo password, un campo nombre. Todos estos campos, a excepción del identificador, que es un entero, son de tipo varchar. Cuando yo estoy trabajando con migraciones, yo necesito decirle lo que va a hacer migraciones es crearme automáticamente no solo la tabla, sino crearme todos los campos que yo tengo dentro de la tabla y voy a tener un historial de qué es lo que he hecho. Así que el primer historial, por ejemplo, si yo corriera migración acá, él me crearía este archivo, él me crearía, perdón, esta tabla user con estos campos, esta tabla password resets con estos campos y crearía una migración donde él me dice que la primera versión de la base de datos es que se crearon esas dos tablas con esos campos. Posteriormente yo puedo crear otra migración donde voy agregando más tablas o donde voy modificando esos campos de esas tablas y él va creando así un control de versiones. Así que yo me puedo ir devolviendo, puedo ir eliminando todo lo que he hecho y de esta manera digamos que tengo todo mi ER instalado en Laravel directamente por migraciones. Vamos a ver la manera tan sencilla que se hace. Lo primero es que vamos a analizar un poquito este archivo. Entonces simplemente utilizo la clase Blueprint que ustedes pueden ver aquí y esta clase la estoy utilizando con table y simplemente al decirle table le paso el atributo que voy a crear dentro de la tabla. En este caso voy a crear un incrementable llamado ID. Cuando yo creo un increment ID, él inmediatamente me reconoce que esta es la llave primaria. Laravel recomienda siempre trabajar con una llave primaria llamada ID para todo su trabajo con Eloquent. Posteriormente estaremos viendo el motor, perdón, el ORM de base de datos o el ORM que tiene Laravel para trabajar con la base de datos. En este caso se llama Eloquent. Cuando vamos a crear un tipo varchar, ustedes se dan cuenta que simplemente lo creamos con string y le pasamos por parámetro el nombre. Ya vamos a hacer esto nosotros en este tutorial para vamos a crear esta tabla usuario directamente con migraciones y vamos a ver cómo trabaja. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar estos dos archivos porque realmente esto yo no lo necesito en la base de datos. O sea, mi base de datos no tiene una tabla que se llame user, sino que se llama usuario. Así que lo que voy a hacer es eliminar estos dos archivos. Una vez los elimino, miren que ya Git me dice que he eliminado estos dos archivos, listos para hacer un commit. De momento no vamos a hacer el commit. Vamos a sacar la terminal y para este caso simplemente control ñ y sacamos la terminal. Aquí vamos a utilizar entonces Artisan y Artisan es la consola de Laravel que nos va a permitir un ahorro impresionante en nuestro trabajo. Si queremos saber qué hacemos con Artisan, simplemente podemos darle php Artisan. Inmediatamente nos sale una cantidad de parámetros que podemos utilizar con Artisan y como pueden ver aquí aparece la manera de usar el comando, las opciones con los argumentos y pueden ver todos los comandos que tenemos en Artisan para trabajar. Vamos a ir utilizando algunos de estos a la medida que avancemos en el curso. Vamos a estar utilizando un poco como make controller, como make model, como make middleware, como make migration. Bueno, vamos a estar haciendo algunas de estas cosas a medida que vayamos avanzando en el curso. Para hacer una migración es muy sencillo.
Lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar aquí cómo se crea una migración. Para crear una migración, como acabamos de ver, se utiliza el comando make y se le dice que vamos a crear una migración e inmediatamente le pasamos el nombre de la migración. Mire que aquí lo tenemos, PHP Artisan Main Migration y luego el nombre de esa migración. En este caso, ellos dicen que se va a llamar Create User Table. Hay una cosa que quiero mostrarles en este momento. Si nosotros decimos PHP Artisan Make Migration y le decimos Create Usuario Table, se van a dar cuenta de una cosa bien interesante que va a pasar acá. Cuando le doy Enter, entonces inmediatamente él me va a crear un archivo dentro de la carpeta Migration con la fecha y la hora con que se creó ese archivo. Y luego el nombre del archivo con underscore o con guión bajo y PHP. Si abrimos este archivo, ustedes se van a dar cuenta que él está utilizando inmediatamente dos métodos. El método public app y el método public DOM. El método DOM y el método app. El método app es el método que corre cuando yo corro una migración, o sea, para, digamos de alguna manera, instalar o ejecutar la migración. Y el método DOM, digamos que de alguna manera es para reversar lo que se hizo en el método app. Así que si ustedes se dan cuenta aquí, en el método app, lo que estoy utilizando es la clase esquema, el facade esquema con el método create y le estoy pasando unos parámetros. Cuando le estoy pasando, ¿qué parámetro le estoy pasando? Bueno, le estoy diciendo que la función esquema me cree una tabla que se va a llamar usuario con estos parámetros que tenemos acá. ¿Qué le estoy diciendo? Que me creó una tabla. Él inmediatamente, cuando yo le dije create usuario table, él inmediatamente me hizo esto. Ya me le pone automáticamente el increments ID y unos campos que se llaman timestamp que vamos a ver posteriormente qué hacen. Eso es para el, digamos que eso es para el control de auditoría. Él lo que va a crear son dos campos de tipo timestamp, un campo llamado create add y un campo llamado update add. ¿Eso para qué es? Para que cada que se cree un registro dentro de esa base de datos, automáticamente Eloquent, si lo creo por Eloquent, él me va a crear automáticamente la hora en la que se creó y me va a crear la hora en la que se actualizó ese registro. Usualmente yo no lo uso, pero para este curso lo vamos a dejar. Yo no lo uso porque yo prefiero tener una tabla de auditoría donde yo tenga un poco más de control sobre lo que se está haciendo en el programa. Para este caso, vamos a utilizar entonces la auditoría sencilla que tiene Laravel. Pero usted se preguntará en este momento, ¿qué pasa si yo no quiero tener estos archivos en inglés, sino que quiero tenerlos en español? Bueno, eso es posible hacerlo. Simplemente que usted debe darse cuenta de una cosa. Voy a eliminar este archivo que acabamos de crear. Ya lo he eliminado y como eso no pertenecía a la versión anterior, se pueden dar cuenta que todavía tenemos simplemente dos cambios que hemos hecho, los dos archivos que borramos. Así que vamos a crear ese archivo en español. Sería así, PHP artisan make migration y le vamos a decir crear tabla usuario. Usted se va a dar cuenta que él inmediatamente me va a crear otra vez un archivo con la fecha y con el nombre que yo le di separado por underscore con la extensión PHP. Pero si yo abro ese archivo, se va a dar cuenta que hay una diferencia a lo que pasó anteriormente. Aquí simplemente él me va a crear el método app y el método down, pero no tengo ningún tipo de ayuda interiormente. ¿Eso es por qué? Porque Laravel reconoce este comando o esta palabra create table y lo que él va a hacer entonces es que me crea inmediatamente una tabla llamado usuario y me crea todo lo que yo necesito para que se cree, pero como lo dice en español, él no reconoce ni este crear ni reconoce este tabla. Por lo tanto, él simplemente me crea el archivo con los dos métodos necesarios para esto. Pero la pregunta es, ¿hay alguna manera de que Laravel me ayude, aunque yo creo los archivos en español, de que él me cree la estructura principal? Bueno, sí hay una manera. Así que vamos a borrar nuevamente este archivo y le vamos a decir aquí PHP artisan make
migration, crear tabla usuario. Ahora le vamos a pasar un par de parámetros. Lo hacemos con dos guiones medios y aquí usted puede ver claramente qué es lo que tenemos que hacer. Mire, PHP Artisan Main Migration create user table y le pasamos como parámetro create y el nombre de la tabla. Así que simplemente lo que vamos a hacer es create y está igual usuario. Le damos enter. Y vamos a mirar qué pasa. Nuevamente tengo el archivo con la fecha de creación, con la hora de creación, con el nombre en español, pero cuando entremos ya tenemos creada la estructura. Mire que él utiliza directamente el esquema para poder crear la tabla y me crea en la función DOM también me llama un método llamado dropIfExits, que es que me elimine esa tabla usuario si existe. Si aquí la creé, se supone que cuando yo reverse eso, lo que me va a hacer es borrarla. Se supone que si yo en el app creo un campo, lo que debe hacer cuando reverse esta versión es eliminarme ese campo. De eso se trata el control de versiones. Si yo corro la migración en este momento, esto ya me va a instalar o me va a crear dentro de mi base de datos una tabla usuario con esos dos campos, con el campo ID y con el timestamp. Recordando que el timestamp me va a crear dos campos, create add y update add. Vamos a mirar eso en este momento. Aquí dice cómo es que se debe correr la migración, running migration. PHP Artisan Migrate. Así que vamos a hacerlo y vamos a mirar qué pasa así nomás para hacer la prueba. Corremos PHP Artisan Migrate. Oh, bueno, dice que tenemos un error. Ah, bueno, me equivoqué aquí mire que no le puse biblioteca. Imagino que usted mientras estaba viendo el video tutorial se dio cuenta que me había equivocado. Vamos a corregirlo. Aquí NB no es biblioteca, sino biblioteca y vamos a correr nuevamente la migración. Pueden ver entonces que me dice que la migración ha sido creada, que la tabla ha sido creada correctamente y dice que está corriendo la migración y que ahora ha sido migrado. Vamos a mirar qué pasa aquí en el proyecto en PHP En biblioteca, entonces se van a dar cuenta que tengo ahora dos tablas. Una tabla migration que esa la va a utilizar Laravel de manera particular. Él la va a utilizar, él sabe qué es lo que está haciendo con esa tabla migration y lo que él está haciendo es que él va a llevar allí el control de versión de nuestra base de datos. Pero aparte de eso vamos a tener entonces ya la tabla usuario creado y cuando entramos a la tabla usuario nos vamos a dar cuenta que tenemos el campo ID, noten que ya tiene la primary key, noten que ya le puso autoincrement y me creó dos campos, create add y update add, que son los dos campos de auditoría que utilizará Eloquent cada vez que insertemos y actualicemos datos. Pero aparte de esto, ustedes se dan cuenta aquí que necesitamos otros, usuario, password y nombre. Así que lo que voy a hacer en este momento es devolver esta migración. La voy a reversar. Vamos a mirar cómo se hace. Simplemente PHP Artisan Migrate, perdón, Migrate y Reset. Si hago esto, entonces lo que hago es un rollback o devolverse en todas las migraciones que él había hecho. Yo había podido devolverme simplemente haberle dicho rollback 1 porque solamente tenemos una versión. Le podría decir devuélvase en esa versión, pero al hacerle en reset se me devolvió. No pretendo yo explicarle todo lo que se puede hacer con migraciones, pero aquí usted tiene toda la documentación. Es una documentación muy bien explicada. Aquí ustedes pueden ver la manera de crear tablas, pero no solamente la manera de crear tablas, sino la manera de crear columnas. Aquí están todas las columnas que nosotros podemos crear, todos los tipos de columnas que se pueden crear en nuestra base de datos. Aquí está, vamos a estar utilizando algunas de estas a medida que avancemos en el proyecto. Por el momento, entonces vamos
a mirar qué sucedió cuando yo hice ese reset. Vamos a recargar acá y aquí en biblioteca y se van a dar cuenta que entonces solo quedó la tabla migration y que dentro de la tabla migration no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna versión. En este momento está como si fuera de ceros. Así que en este momento yo lo que puedo hacer aquí en mi tabla usuario es crear entonces table string y dice que necesitamos un campo que se va a llamar usuario. Vamos a crear ese campo usuario. Y posteriormente le podemos pasar otro parámetro. El parámetro es el tamaño que va a tener ese campo, el tamaño reservado. Recordemos que es un varchar, o sea, él va a reservarme en memoria hasta 50 caracteres, hasta una posición de 50. Vamos a ponerle entonces 50 acá y punto y coma. Posteriormente, table string también porque necesitamos un string y dice que el campo tiene un nombre llamado password. Y ese campo lo vamos a dejar de 100 debido al hash que hace Laravel para encriptar password. Posteriormente, table, string y nombre, que es como a quién pertenece ese usuario, también es de 50. Vamos a formatear el código, ya ha quedado y ya con esto simplemente yo puedo volver a decirle php artisan migrate. Él me corre la migración y vamos a mirar qué pasó aquí. Ya puede ver que ya tengo nuevamente una migración. Podemos ir a la tabla usuario y podemos ver la estructura de la tabla usuario y ya tenemos la estructura con el varchar 50, con el varchar 100. Como no le dijimos nulo, no va a ser nulo. Posteriormente vamos a mirar cómo se crean campos de tipo nulo. Pero bueno, así ya nos quedó creada la tabla usuario. Nuevamente yo puedo devolverme en esto que hice y eliminar esta tabla de mi base de datos. Así es que se hace. Ahora, suponga que usted ha creado aquí unos usuarios de prueba, insertó, no sé, usuario tal, con un password tal, con un nombre tal, y lo insertó. Listo. Una vez que usted insertó, usted ya tiene ese usuario creado. ¿Qué pasa si yo simplemente tengo una cantidad de datos de prueba y quiero devolverme en la base de datos, pero volver a migrar a la base de datos? Es muy sencillo, simplemente hacemos un php artisan migrate y hacemos un refresh. ¿Qué hace él? Entonces mire que lo primero que él hace es que él hace un rolling back, o sea, elimina nuevamente, mire, eliminó la tabla usuario y posteriormente vuelve y la migra. Así que si venimos nuevamente, vamos a dar cuenta que este archivo está, perdón, que este registro va a estar borrado. Ahí está, tenemos la estructura, pero ese registro va a estar borrado. Así que tengan mucho cuidado con ese refresh, porque todos los datos que ustedes tengan allí, y como nosotros tenemos que estamos trabajando en local, él no va a preguntar absolutamente nada. Cuando estamos trabajando ya en un ambiente de producción, si le decimos a esto aquí, que ya no es sino production, creo que si hacemos esto, entonces cuando le vaya a decir un refresh, él me va a sacar una advertencia y me va a decir, tenga cuidado que va a eliminar todos los datos. Pero como estamos trabajando en local, entonces él no me va a hacer esa advertencia, sino que entiende que es un ambiente de desarrollo y que por tanto él puede hacer esta orden que usted le está dando. Voy a dejar el tutorial por acá para que usted pueda trabajar con migraciones, para que haga ejercicios, para que usted más o menos lo entienda mucho mejor. Y en el próximo, entonces vamos a mirar cómo trabajamos con migraciones, trabajando con estas llaves foráneas, con foreign keys, porque en la tabla préstamos como una tabla puente entre usuario y libro. O sea, aquí vamos a tener en el libro préstamo qué libro se prestó a qué usuario se le prestó. Por tanto, vamos a necesitar llaves foráneas. Y yo usualmente prefiero utilizar, manejar el control de este tipo de cosas directamente por la base de datos. Hay otros que no lo hacen por base de datos, lo hacen por programa, pero yo prefiero que mi SQL o el motor de base de datos me apoye en este trabajo de mantener la integridad referencial, de mantener la integridad de mis datos. Así que no es más por hoy, nos vemos en el próximo video tutorial, hasta pronto.